La Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca es una de las 182 áreas naturales protegidas. Fue precisamente decretada como tal en el año del 2000, con el objeto de conservar y proteger las áreas de hibernación en México. Esta reserva es particularmente importante por el alto grado de endemismo de especies biológicas que se encuentran en sus bosques y porque en él se concentran el último relicto de bosque de Oyamel, que a final de cuentas alberga la hibernación de la mariposa monarca, además de ser una importante área de captación de agua de lluvia que abastece a ciudades tan importantes como la Ciudad de México, Toluca y por supuesto los municipios circundantes a través del sistema Cutzamala. La mariposa monarca fue decretada con un nombramiento internacional denominado Sitio de Patrimonio Natural Mundial por la UNESCO en el año del 2008, precisamente porque en esta reserva tiene lugar un fenómeno superlativo de excepcional belleza que, de acuerdo a los criterios de la UNESCO, tiene que ver con el criterio 7 que nos habla de este tipo de fenómenos. Es por ello que alrededor del 2 de noviembre, cuando comienza a llegar la mariposa monarca a los bosques de Oyamel y Pino en los estados de México y Michoacán, comienza esa connotación cultural e histórica que tiene que ver con la visita de los difuntos entre las culturas mazahuas y otomí, que son las que prevalecen en esta zona, incluso con los purépechas, de que cada mariposa representa el alma de sus difuntos que los viene a visitar. Y es así que la mariposa monarca comienza su vuelo de reconocimiento en nuestros bosques, que serán su hogar, su casa durante los próximos 5 meses. La mariposa monarca es un insecto diurno perteneciente al orden de los lepidópteros. Como la mayoría de los insectos, consta de antenas, cabeza, tórax y abdomen. Es una especie de alas sumamente brillantes de color naranja rojizo que tiene un peso aproximado de 0.05 gramos y una envergadura con las alas abiertas de aproximadamente 11 centímetros. También es reconocida como una especie cosmopolita, quiere decir que se encuentra en muchas partes del mundo, en Europa, en Australia, en Asia también se ha encontrado. Sin embargo, en el continente americano es el único sitio donde se lleva a cabo este fenómeno de ida y vuelta de migración. Pero ¿por qué el nombre de mariposa monarca? En este sentido habría que remontarnos a su etapa de vida. Recordemos que la mariposa monarca pasa por una primera etapa de huevo, una de larva, otra de pupa y una de adulto. Y es precisamente durante la etapa de pupa que la mariposa monarca se encapsula en una especie de cono de color esmeralda, un verde muy atractivo, pero en la parte superior vamos a encontrar una especie de corona color dorado. Es lo que le va a dar de alguna manera la concepción de mariposa monarca a este insecto, porque precisamente pareciera que se presenta una corona. Su nombre científico es Danaos plexippus, Danaos que significa durmiente y plexippus transformación, lo cual hace alusión a ese proceso biológico de cómo se va transformando la mariposa hasta llegar a su etapa adulta. La situación normal o biológica en términos de conservación, estamos hablando que la mariposa va a permanecer en racimos, va a permanecer junta precisamente para dormir o hibernar, reduciendo de manera significativa su diapausa reproductiva, que es un fenómeno biológico que tiene que ver con la madurez sexual de la mariposa. Pero por allá de mediados de febrero, marzo, cuando aumenta la temperatura y el fotoperiodo de las horas luz, se rompe esta diapausa reproductiva y la mariposa monarca comienza a reproducirse. En este caso, como la mayoría de los insectos, los machos una vez que se reproducen comienzan a morir y la hembra ya cargada con sus huevecillos tiende a migrar con algunos adultos machos todavía hacia la frontera con Canadá y los Estados Unidos. En esta franja de suma importancia para la reproducción de la mariposa monarca se distribuye o se dispersa la asclepia o algodoncillo, como comúnmente se le dice, que es una planta sumamente importante para completar el ciclo de vida de la mariposa monarca. En estas plantitas las hembras depositan alrededor de 400 huevecillos. Una vez que la hembra pone sus huevecillos también muere, dando lugar a una primera generación de mariposas. Esta primera generación de mariposas va a tender a migrar hacia el norte, más hacia el norte de los Estados Unidos, donde se va a reproducir, va a dar lugar a una segunda generación de mariposas. Para reproducirse, depositar sus huevecillos, morir y dar lugar a una tercera generación de mariposas. Estas también van a hacer un desplazamiento similar a sus antecesores, hasta una cuarta e incluso hasta una quinta generación. Esta quinta generación es la que se le conoce como Matusalén, y es esta mariposa que prácticamente va a nacer en la parte sur de Canadá, que es la que va a regresar el siguiente año, llevando a cabo toda la migración hasta los bosques
del centro del país. Existen 3 rutas que se han identificado. Una de ellas que tiene que ver con la salida precisamente del sur de Canadá, migrando hacia la parte este de los Estados Unidos, bajando por la Florida, pasando el Océano Atlántico y descendiendo a la altura de Yucatán en la República Mexicana, pasando por Centroamérica y descendiendo hasta Sudamérica. Una segunda ruta que se tiene identificada es la que se hace precisamente también del sur de Canadá hacia el oeste de los Estados Unidos en el estado de California, y una tercera ruta que es la más relevante en términos de cantidad de mariposa, es la que se desprende a la altura de las Rocallosas en la región de los Grandes Lagos, descendiendo por el estado de Texas, que funge como una especie de embudo para que la mariposa, aprovechando las corrientes de aire, tienda a desplazarse por toda la frontera de nuestro país y comenzar a descender hacia la Sierra Madre Oriental y descendiendo hacia Guanajuato, Querétaro y por supuesto a los bosques del Estado de México y Michoacán, donde van a pasar 5 meses hibernando. Pero en este sentido nos podríamos preguntar, ¿pero cómo es posible que la mariposa monarca pueda identificar los sitios a los que va a llegar si estamos hablando de una quinta generación que nunca ha estado en estos bosques? Esa es una situación sumamente interesante que aún con todos los avances científicos aún se presentan muchas incógnitas. Sin embargo, se manejan diferentes teorías. Una de ellas tiene que ver con el magnetismo terrestre que utilizan muchas especies migratorias, muchas especies de aves, algunas especies de ballena, los propios murciélagos, y en este sentido pareciera que también en su cerebro tiene una especie de estalactita esta mariposa que la orienta aprovechando el campo magnético de la Tierra para llegar a estos sitios. Algunas otras tienen que ver con la posición o orientación del Sol, por eso es que a la mariposa se le conoce también como las hijas del Sol. Históricamente se sabe o se reconoce que en estos bosques de Oyamel llegan millones de mariposas monarcas. Y en este sentido, investigadores nacionales e internacionales se han dado la tarea de cuantificar precisamente esa cantidad o número de mariposas. Aproximadamente existen 35.5 millones de mariposas por hectárea. Esta mariposa de apariencia sumamente frágil, también hemos entendido que es sumamente fuerte y organizada. Sin embargo, su ciclo de vida para lograrlo no es tan sencillo, ya que todas las actividades de conservación y protección implica lo que se haga o se deje de hacer en 3 países: Canadá, Estados Unidos y México. Para nosotros, el hecho de que la mariposa monarca sea reflejada en un billete de circulación nacional y por qué no también internacional, es un gran orgullo. ¿Por qué? Porque junto con otros 2 símbolos para México, como que es el águila real, símbolo de nuestro lábaro patrio, y la ballena, que es también una especie migratoria de suma importancia en nuestro país, va a permitir en un momento dado dar ese mensaje de protección y conservación a esta especie que une a un continente en este sentido. El hecho de que la mariposa monarca se vea reflejada de una manera más cultural y artística en un billete, en este caso, de manera particular para mí representa una especie de orgullo y al mismo tiempo me motiva para seguir dando nuestro mejor esfuerzo en favor de conservar este pequeño insecto que tiene una apariencia sumamente frágil, pero que es sumamente resistente y que en este sentido esté dando ese mensaje de cómo a través de su vida ellas se unen en favor de un sentido común, y en ese sentido deberíamos como seres humanos de alguna manera imitar este excepcional insecto.